Evangelio de hoy viernes 15 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 39 al 56. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que nos presenta San Lucas es uno de los más hermosos y profundos de todo el Evangelio, porque en él contemplamos no solo el encuentro de dos mujeres llenas de fe, María e Isabel, sino el encuentro de la antigua y la nueva alianza, de la promesa y su cumplimiento, del pueblo que aguardaba la salvación y del Dios que viene a salvar. María, recién habiendo recibido el anuncio del ángel, no se encierra en sí misma para saborear la alegría de ser la madre del Mesías, sino que se pone en camino con prontitud para servir a su prima Isabel, que también se encuentra en un momento especial de su vida. Este gesto de María nos revela que la verdadera alegría de la fe no se guarda, sino que se comparte en la disponibilidad y el servicio. El texto comienza diciendo que María se puso en camino y fue aprisa a la región montañosa. No se trata de un simple desplazamiento geográfico, sino de un movimiento espiritual. Ella no espera que la necesidad venga a tocar a su puerta. Es ella quien, movida por el Espíritu, se adelanta para ir al encuentro. El amor cristiano es siempre dinámico y generoso. No calcula distancias ni se detiene por incomodidades. La prisa de María no es fruto de ansiedad, sino de una alegría que necesita expresarse en el servicio. Aquí tenemos una lección inmensa para nuestra vida. La fe auténtica nos saca de la comodidad y nos impulsa a ir al encuentro del otro con prontitud y generosidad. Cuando María llega a la casa de Zacarías, sucede algo extraordinario. Al oír Isabel el saludo de María, el niño, Juan el Bautista, salta de gozo en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama palabras de bendición. Este momento es la primera proclamación pública de Jesús como Señor en la historia. María, sin aún haber dado a luz, lleva a Cristo en su interior, y su sola presencia es capaz de llenar de gozo a quienes la reciben.
Esta escena nos recuerda que cada vez que llevamos a Cristo a los demás, sea en la palabra, en los gestos, o simplemente con nuestra presencia impregnada de fe, se produce una transformación profunda en quienes nos reciben. El salto de Juan en el seno materno es más que un simple movimiento fetal. Es una manifestación profética. Aún no ha nacido, pero ya comienza su misión de preparar el camino del Señor. Al reconocerlo en María, este hecho nos enseña que la vida es sagrada desde el instante de la concepción. Pues incluso un niño no nacido puede ser instrumento de la obra de Dios. La respuesta de Juan es la respuesta de toda criatura que reconoce la presencia de su Creador. El gozo, la exultación, la alabanza. Isabel, movida por el Espíritu Santo, pronuncia unas palabras que han resonado a lo largo de los siglos. En la oración de la Iglesia. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Reconoce en María no solo a una mujer virtuosa, sino a la Madre del Salvador. Y añade algo que revela su profunda humildad. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Aquí se manifiesta una verdad teológica importantísima. Desde el inicio, la Iglesia ha reconocido que María es Madre de Dios, porque su Hijo es verdaderamente el Señor. Esta confesión de Isabel es una profesión de fe que brota de la acción del Espíritu Santo. La reacción de Isabel también nos enseña la importancia de reconocer y agradecer la presencia de Dios en los demás. No se queda indiferente ante la visita de María, sino que la recibe con gratitud y alabanza. Este es un gesto que deberíamos imitar. Acoger a quienes nos traen la presencia de Cristo, ya sea en la Eucaristía, en la palabra, o en gestos concretos de amor y servicio. María, al escuchar las palabras de Isabel, responde con el Magníficat, un cántico que no solo es una oración personal, sino un himno universal de la Iglesia. Con este canto, María se convierte en la voz de todos los humildes, que han visto la acción poderosa de Dios en sus vidas. El Magníficat es una síntesis perfecta del Antiguo Testamento y una profecía del Nuevo. Alaba la grandeza de Dios. Reconoce su misericordia y proclama la justicia divina, que exalta a los humildes y derriba a los soberbios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María no se glorifica a sí misma, sino que toda su alegría está centrada en Dios. Reconoce que lo que está viviendo no es fruto de su mérito, sino de la gracia y la elección divina. Este es un rasgo esencial de la verdadera humildad. Saber que todo bien en nosotros proviene de Dios y darle a Él toda la gloria. En un mundo donde la tendencia es resaltar los propios logros, María nos enseña que la felicidad plena está en reconocer y agradecer la obra de Dios en nuestra vida. María proclama que Dios ha mirado la humillación de su esclava. Con estas palabras, revela que el amor de Dios se fija en aquellos que el mundo no valora. En los pequeños, en los que no cuentan para la lógica de poder y prestigio. Dios no elige a María por su riqueza, por su posición social o por sus méritos humanos, sino por su humildad y disponibilidad total a su voluntad. Esto es una esperanza para todos nosotros. Dios también se fija en nuestras vidas, por muy simples o pequeñas que parezcan, para hacer maravillas si nos abrimos a Él. El Magnificat no es solo una oración de alabanza,
sino también una proclamación de justicia. María anuncia que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Aquí encontramos una de las verdades más radicales del Evangelio. Dios invierte los valores del mundo. La lógica del reino no se rige por la acumulación de poder o riqueza, sino por la humildad, la generosidad y la confianza en Él. Esto nos desafía a revisar nuestras prioridades y a preguntarnos desde dónde vivimos nuestra fe. ¿Desde la autosuficiencia o desde la dependencia de Dios? El encuentro entre María e Isabel es más que un saludo familiar. Es la manifestación del reino de Dios irrumpiendo en la historia. Ambas mujeres, humildes y sencillas, son portadoras de promesas divinas y, al mismo tiempo, testigos de que Dios se complace en actuar en lo escondido. María, apenas recibiendo la noticia del ángel, no se encierra en sí misma para procesar lo ocurrido, sino que se pone en camino. La prisa de María es la prisa del amor. La rapidez del alma que reconoce que el bien recibido debe compartirse. Aquí descubrimos una enseñanza profunda. La fe auténtica no es pasiva, sino dinámica, generosa y pronta para servir. Cuando María llega y saluda, el niño salta de alegría en el seno de Isabel. Este gesto no es un simple movimiento fetal, sino un acontecimiento espiritual. Juan, aún no nacido, reconoce la presencia de aquel a quien deberá anunciar toda su vida. El Espíritu Santo, que llena a Isabel, abre sus ojos y su corazón para comprender lo que está sucediendo. Así, este momento nos muestra cómo la gracia de Dios precede nuestras acciones y prepara los corazones para recibir su plan. Isabel, movida por el Espíritu, pronuncia palabras que han trascendido siglos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No hay envidia ni celos, sino un reconocimiento humilde de la grandeza de la misión de María. En lugar de comparar su propia experiencia con la de su prima, Isabel se alegra y glorifica a Dios. Este ejemplo es un llamado a desterrar la competencia del corazón y sustituirla por la alegría por el bien ajeno, especialmente cuando ese bien proviene de Dios. La exclamación de Isabel: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí?, revela la conciencia de estar frente a un misterio inmenso. Ella reconoce que María es la madre de mi Señor, incluso antes de que Jesús nazca, proclamando así su divinidad desde el inicio. Esta confesión es fruto de la revelación del Espíritu, que siempre conduce a reconocer y proclamar a Cristo como Señor. En el Magnificat, María no se exalta a sí misma, sino que engrandece al Señor. Este canto brota de un corazón que sabe reconocer la obra de Dios en su vida y en la historia de su pueblo. La primera actitud que enseña María es la gratitud. Antes de pedir, ella alaba; antes de hablar de sí misma, habla de Dios. En un mundo donde solemos atribuirnos los méritos, María nos invita a mirar hacia arriba y reconocer que todo bien viene de lo alto. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Es una declaración de adoración total. María no se queda en un sentimiento interior, sino que lo expresa con fuerza, proclamando públicamente la gloria de Dios. Esto nos enseña que la fe no debe vivirse en silencio absoluto, sino que también debe expresarse, contagiarse y testimoniarse para que otros glorifiquen a Dios. Cuando María afirma: Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador,
Está confesando que, aunque es la llena de gracia, también es salvada por Dios. Ella no se considera exenta de la necesidad de salvación, sino que reconoce que su vida depende enteramente de la misericordia divina. Esta humildad profunda es la que le permite ser un instrumento perfecto para la obra de Dios. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Es una frase que ilumina el corazón del Evangelio. Dios se fija en los pequeños, en los que no cuentan, en los que no tienen poder humano ni prestigio social. La elección de María confirma que la lógica de Dios es distinta de la lógica del mundo. Él no busca títulos ni influencias, sino corazones abiertos y dóciles. María profetiza: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esta no es una presunción personal, sino una constatación de la obra de Dios en ella. No es María la que se glorifica, sino Dios quien la glorifica. Esta bienaventuranza se convierte en un signo para todos. La verdadera grandeza está en decir sí al plan divino. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Nos recuerda que lo que engrandece a una persona no es su propio esfuerzo aislado, sino lo que Dios realiza en su vida. María reconoce que es receptora, no autora, de las maravillas que vive. Esto nos llama a ver en nuestras bendiciones una invitación a la gratitud, no al orgullo. Su nombre es santo. Es la proclamación de que todo lo que Dios hace es perfecto, puro y separado de todo mal. María no alaba solo lo que ha recibido, sino al autor de esos dones. Este enfoque nos recuerda que las bendiciones son valiosas no por sí mismas, sino porque nos conducen a amar más a quien las da. Su misericordia llega de generación en generación. Es un eco de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. María no ve su experiencia como un hecho aislado, sino como parte de una cadena ininterrumpida de amor divino. Esto nos invita a leer nuestra vida dentro de la historia de salvación, reconociendo que lo que Dios hace en nosotros tiene resonancia para otros. El Magnificat describe a Dios como aquel que despliega la fuerza de su brazo y dispersa a los soberbios de corazón. La fuerza de Dios no es para aplastar al débil, sino para poner límite a la arrogancia de los poderosos, que se creen autosuficientes. Esta es una advertencia clara. La soberbia cierra el corazón a la acción de Dios. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Refleja el vuelco que trae el reino de Dios. No se trata de una revolución meramente política, sino espiritual. Dios invierte las prioridades humanas para que la justicia y la verdad reinen sobre el egoísmo y la opresión. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Nos muestra que Dios tiene una preferencia real por los necesitados. No porque desprecia a los ricos, sino porque su corazón se inclina hacia quienes dependen totalmente de él. Los ricos en este contexto son los que creen que no necesitan nada, y por eso se van vacíos. María contempla como Dios auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Ella entiende que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de una promesa milenaria. La fidelidad de Dios no tiene fecha de caducidad. Aunque parezca que tarda, su plan siempre se cumple en el tiempo justo. La referencia como lo había prometido a nuestros padres. Conecta el nacimiento de Jesús con la historia de Abraham y los patriarcas. María es consciente de que está en el centro de una historia
mucho más grande que su propia vida. Esto nos enseña a ver nuestros acontecimientos personales como parte de un plan divino más amplio. La visita de María dura unos 3 meses, lo que significa que no fue un encuentro superficial, sino una convivencia profunda. Su presencia seguramente fue de ayuda práctica y espiritual para Isabel. Esto subraya que la caridad cristiana no se limita a un gesto rápido, sino que a menudo requiere tiempo y perseverancia. María, en su silencio y servicio, enseña que muchas veces la mejor forma de amar es simplemente estar. Su compañía debió ser un bálsamo para Isabel, quien vivía una gestación avanzada y seguramente necesitaba apoyo. La presencia de María fue un anticipo de la presencia de Cristo en medio de los suyos. María es modelo de discípula misionera, escucha la palabra, la guarda en el corazón y se pone en movimiento para compartirla. No espera que los demás vengan a ella. Ella va hacia los demás. La humildad de María y la de Isabel crean un espacio en el que Dios puede manifestarse sin obstáculos. La humildad no es debilidad, sino fuerza que reconoce la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. El Magnificat nos recuerda que la historia humana está bajo la mirada de Dios, que interviene para restaurar la justicia y la paz. Este encuentro entre las dos mujeres es una escuela de fe. Escuchar, creer, alegrarse y servir son actitudes que todo cristiano está llamado a imitar. El salto de Juan en el vientre de Isabel es un signo de que la vida reconoce a la vida, de que incluso antes de nacer podemos responder a la presencia divina. María, al cantar su alabanza, nos enseña que la gratitud es la mejor respuesta a la gracia. No basta con recibir, hay que agradecer. La acción de Dios descrita en el Magnificat no es algo del pasado. Sigue actuando hoy en la vida de quienes se abren a Él. Este pasaje nos recuerda que la fe siempre nos lleva al prójimo. Quien ama a Dios, ama y sirve a los demás. María vive este tiempo de visita sin prisas por volver, lo que refleja su capacidad de priorizar lo esencial sobre lo urgente. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista de este encuentro, inspirando las palabras, los gestos y la alegría de ambas mujeres. Isabel reconoce en María la bienaventuranza de creer. La fe no se mide por lo que se ve, sino por la confianza en la promesa de Dios. María no minimiza su propia pequeñez, pero tampoco la usa como excusa para no aceptar la misión. Esta es una gran lección para nosotros. El Magnificat es, en cierto modo, la primera homilía de María. Anuncia lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo. La alegría de Isabel al escuchar el saludo de María nos recuerda el poder que tienen las palabras llenas de amor y bendición. María e Isabel se fortalecen mutuamente en la fe, mostrando que el camino cristiano no se recorre solo. Este pasaje es también un anuncio velado de la misión de Jesús: traer salvación, derribar injusticias y colmar de bienes a los que esperan en Dios. El encuentro en la casa de Zacarías es un anticipo de la Iglesia, donde Cristo está presente y los creyentes se animan mutuamente. El canto de María sigue siendo actual, porque el mundo sigue necesitando que los humildes son enaltecidos y los hambrientos saciados. Finalmente, este Evangelio nos deja con la imagen de una María misionera, humilde y agradecida, que lleva a Cristo a los demás, y que vive para que su vida sea un Magnificat continuo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención
en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.